Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora por permitirnos una vez más este soplo de vida, Señor, ese aliento que tú nos das, dando la oportunidad hoy de comenzar también leyendo tu palabra y esperamos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, que podamos comprender las historias que leamos en esta mañana del pueblo de Israel, pero sobre todo que descubramos los principios bíblicos, Señor, que debemos traer hasta nuestros días y vivir con ellos, aplicarlos a nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Números capítulo 27. Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Tenía 5 hijas llamadas Malá, Nogá, Joglá, Milca y Tirsa. Estas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar y ante los príncipes y toda la congregación para decirles: nuestro padre murió en el desierto, pero no por haber estado en el grupo de Coré, entre los que se juntaron contra el Señor, sino que murió por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones. ¿Acaso por no haber tenido hijos nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia? Danos una propiedad familiar entre sus hermanos. Moisés le presentó el caso al Señor. Y el Señor le respondió: las hijas de Zelofehad tienen razón. Dales posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre. Traspasa a ellas los derechos de propiedad de su padre. Además, diles a los hijos de Israel que cuando alguno de ellos muera sin tener hijos, sus derechos de propiedad se traspasarán a su hija. Si tampoco tuvo hija, sus derechos de propiedad se pasarán a sus hermanos. Si tampoco tuvo hermanos, sus derechos de propiedad pasarán a los hermanos de su padre. Y si su padre tampoco tuvo hermanos, sus derechos pasarán a su pariente tribal más cercano, y este será el dueño. Esto será un estatuto legal para los hijos de Israel, tal y como yo, el Señor, te lo he ordenado. El Señor le dijo a Moisés: sube a este monte Abarín. Desde allí verás la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Después de que la hayas visto, también tú irás a reunirte con tu pueblo como tu hermano Aarón. Porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo reclamos, ustedes se rebelaron contra mi mandato y delante de ellos no me santificaron. Estas aguas de Meriba están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor: Señor, y Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver, que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo: pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, pon tu mano sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación en presencia de ellos, entrégale el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio del Urim. Cuando Josué lo ordene, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y tomó a Josué y lo llevó ante el sacerdote Eleazar, ante toda la congregación, y poniendo sobre él las manos, le entregó el mando, tal y como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés.
El Señor habló con Moisés y le dijo: dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. Y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente: cada día para el holocausto continuo, 2 corderos de un año y sin defecto. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al caer la tarde. También me ofrecerás por la mañana, también me ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Se trata del holocausto continuo en olor grato que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda encendida al Señor. Cada cordero derramarás en el santuario ante el Señor como libación 1 litro de vino superior. Y el segundo cordero lo ofrecerás al caer la tarde, junto con su libación, tal y como lo hiciste con la ofrenda de la mañana. Se trata de una ofrenda encendida en olor grato al Señor. El día de reposo presentarás como ofrenda 2 corderos de un año y sin defecto, y 4 litros de flor de harina amasada con aceite junto con su libación. Se trata del holocausto para cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. Al principio de cada mes ofrecerán al Señor en holocausto 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Con cada becerro ofrecerán 6 litros de flor de harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán 4 litros de flor de harina amasada con aceite. Y con cada cordero ofrecerán 2 litros de flor de harina amasada con aceite, como holocausto de olor grato. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Con cada becerro derramarán como libación 2 litros de vino, con cada carnero 1 litro y medio, y con cada cordero 1 litro. Este será el holocausto de cada mes, todos los meses del año. Además del holocausto continuo con su libación, se ofrecerá al Señor un macho cabrío como expiación. La Pascua del Señor la celebrarán a los 14 días del mes primero, y a los 15 días de ese mismo mes celebrarán la fiesta solemne. Durante 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será de convocación santa. No deberán realizar ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto al Señor como ofrenda encendida 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año, todos ellos sin ningún defecto, junto con su ofrenda de harina amasada con aceite, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación para reconciliarse conmigo. Ofrecerán esto, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Cada día de los 7 días ofrecerán vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor, además del holocausto continuo con su libación. El 7º día celebrarán una convocación santa y nadie debe realizar ningún trabajo. Durante la fiesta de las semanas, cuando ustedes presenten al Señor una ofrenda nueva en el día de las primicias, celebrarán una convocación santa. Nadie debe realizar ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto en olor grato al Señor 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, que es de 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. No deberán tener ningún defecto y los presentarán con sus ofrendas, además del holocausto continuo y sus libaciones. Mami. El día primero del mes séptimo harán sonar
las trompetas y celebrarán una convocación santa. Ese día nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto en olor grato al Señor un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin ningún defecto, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 6 litros con cada becerro, 4 litros con cada carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación para reconciliarse conmigo, además del holocausto del mes y su ofrenda del holocausto continuo y su ofrenda y de sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda encendida en olor grato al Señor. El día 10 del mes séptimo celebrarán una convocación santa y ayunarán. Nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán al Señor en olor grato como holocausto un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, sin ningún defecto, junto con sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite, 6 litros con cada becerro, 4 litros con cada carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos, más un macho cabrío como expiación, además de la ofrenda de expiación por el pecado, del holocausto continuo y de sus ofrendas con sus libaciones. A los 15 días del mes séptimo celebrarán también una convocación santa. Nadie debe hacer ningún trabajo durante 7 días. Celebrarán fiesta solemne al Señor. Ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos ellos sin ningún defecto, junto con sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite, 6 litros con cada uno de los 13 becerros, 4 litros con cada uno de los 2 carneros y 2 litros con cada uno de los 14 corderos, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo de su ofrenda y de su libación. El segundo día ofrecerán 12 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y su libación. El tercer día ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El cuarto día ofrecerán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El quinto día ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley,
más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El sexto día ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley. Mas un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, y de su ofrenda y de su libación. El séptimo día ofrecerán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. El octavo día celebrarán una reunión solemne. Nadie debe hacer ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto como ofrenda encendida de olor grato al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, junto con sus ofrendas y sus libaciones, con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos y conforme a la ley, más un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo y de su ofrenda y de su libación. Todo esto lo ofrecerán al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos y para sus ofrendas, lo mismo que para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés repitió a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había ordenado decirles. Moisés habló con los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: El Señor ha ordenado esto. Cuando alguien haga un voto al Señor y haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. En el caso de una mujer joven que aún viva en casa de su padre y que haga un voto al Señor y se comprometa a hacer algo, si su padre oye su voto y el compromiso que ella adquirió y guarda silencio, todos los votos que ella haga se mantendrán vigentes, lo mismo que todo compromiso que ella adquiera. Por el contrario, si al oír su padre todos sus votos y sus compromisos adquiridos se opone a ellos, esos compromisos quedarán invalidados y el Señor la perdonará porque su padre se opuso a ellos. Si la mujer es casada y hace votos y pronuncia con sus labios algo que la comprometa, si su marido oye esto y guarda silencio, los votos de ella se mantendrán vigentes, lo mismo que el compromiso adquirido por ella. Pero si al oírla su marido se opone al voto que ella haga y al compromiso adquirido por ella misma, estos quedarán invalidados y el Señor la perdonará. Todo voto con que una viuda y repudiada se haya comprometido se mantendrá vigente. Si los votos los hizo en casa de su marido y se comprometió por medio de un juramento y su marido la oyó, pero guardó silencio y no objetó, entonces todos esos votos se mantendrán vigentes, lo mismo que todo compromiso que ella haya adquirido. Pero si al momento de oírla su marido los invalidó, todos los votos que ella haya pronunciado con sus labios y todos los compromisos que ella haya adquirido quedarán invalidados. Su marido los invalidó y por lo tanto el Señor la perdonará.
Todo voto y todo juramento que comprometa a la mujer deberá ser confirmado o invalidado por su esposo. Pero si los días pasan y el marido guarda silencio, entonces todos sus votos y todos sus compromisos quedarán confirmados por haber guardado silencio el día que la oyó pronunciarlos. Aunque si el esposo los anula después de haberlos oído, entonces será él quien cargue con el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés para el esposo y la esposa y para el padre y la hija que siendo joven viva en casa de su padre. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma venganza por los hijos de Israel en contra de los madianitas. Después de eso irás a reunirte con tus antepasados. Moisés fue entonces a hablar con el pueblo y les dijo, tomen sus armas algunos de ustedes y vayan a pelear contra Madián. Vamos a tomar venganza de ellos en nombre del Señor. Cada una de las 12 tribus de Israel deben enviar a la guerra 1000 soldados. Fue así como de las legiones de Israel se formó un ejército de 12,000 soldados en pie de guerra, a razón de 1000 por cada tribu. A esos 1000 de cada tribu los envió Moisés a la guerra. Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con ellos llevando en sus manos los vasos del santuario y las trompetas para tocarlas. Y los israelitas pelearon contra Madián tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés y mataron a todos sus hombres. Entre ellos mataron también a los 5 reyes de Madián, es decir, a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba. Y mataron también a filo de espada a Balaán, hijo de Beor. Los israelitas se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y les arrebataron todos sus bienes, lo mismo que todas sus bestias y todos sus ganados. E incendiaron todas las ciudades y aldeas donde habitaban. Recogieron todos los despojos y todo el botín de guerra, tanto de hombres como de animales. Y todo se lo llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel. Los cautivos, el botín y los despojos los llevaron al campamento, el cual estaba en los llanos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército y contra los jefes de miles y centenas que volvían de la guerra. Les reclamó, ¿por qué dejaron con vida a todas las mujeres? Por culpa de Balaán y de sus consejos, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Pegor. Por eso hubo tan gran mortandad en la congregación del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y maten también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con algún hombre. Solo dejen con vidas a todas las niñas que aún sean vírgenes. En cuanto a ustedes, cualquiera que haya dado muerte a otro y cualquiera que haya tocado algún cadáver, se quedará fuera del campamento 7 días. Al tercer día y al séptimo, tanto ustedes como sus cautivos deberán purificarse. Y también deberán purificar todo vestido, toda prenda de piel, todo tejido de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Por su parte, el sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que volvían del combate, esta es la ordenanza de la ley que el Señor le ha dado a Moisés. Todo el oro y plata y el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. Y todo lo que resiste el fuego tendrán que pasarlo por el fuego para purificarlo, aunque también tendrá que purificarse en las aguas de purificación. Todo lo que no resiste el fuego tendrá que pasarlo por el agua. Además, el séptimo día lavarán sus vestidos y así serán purificados. Después de eso podrán entrar en el campamento. El Señor habló con Moisés y le dijo, hagan tú y el sacerdote Eleazar junto con los jefes de los padres de la congregación una relación del botín que se ha capturado tanto de la gente como de los animales y repártelo entre los que salieron a la guerra y entre toda la congregación. Del tributo de los que salieron a la guerra apartarás para mí
uno de cada 500 hombres y uno de cada 500 bueyes, asnos y ovejas. Los tomarás de la parte que les toque y se los darás al sacerdote Eleazar como la ofrenda que me corresponde. De la parte que les toque a los hijos de Israel tomarás una de cada 50 personas y uno de cada 50 bueyes, asnos y ovejas, y de cualquier otro animal. Todo esto se los darás a los levitas que tienen a su cargo mi tabernáculo. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal y como el Señor se los ordenó a Moisés. Y el resto del botín que tomaron los soldados fue de 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a las mujeres que todavía eran vírgenes, era un total de 32,000. La parte que correspondía a los que habían salido a la guerra fue de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para el Señor fue de 675. Los bueyes sumaron 36,000, de los cuales 72 fueron el tributo para el Señor. Los asnos eran 30,500, de los cuales 61 fueron el tributo para el Señor. Las personas fueron 16,000, de las cuales 32 personas fueron el tributo para el Señor. Moisés entregó el tributo al sacerdote Eleazar como ofrenda elevada para el Señor, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Luego Moisés apartó de los que habían ido a la guerra la parte que le correspondía a los hijos de Israel. La parte que le correspondió a la congregación fueron de 337,500 ovejas, 36,000 bueyes, 30,500 asnos y 16,000 personas. De la parte correspondiente a los hijos de Israel, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales y se los dio a los levitas, los cuales tenían a su cargo el tabernáculo del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después los jefes de aquel ejército, es decir, los jefes de millares y de centenas, fueron a ver a Moisés y le dijeron, tus siervos han pasado revista de los soldados que están bajo nuestro mando y ninguno de nosotros falta. Por eso hemos decidido presentar al Señor una ofrenda de las alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas que cada uno de nosotros ha hallado para hacer expiación por nosotros delante del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de manos de ellos el oro y las alhajas y todo el oro que los jefes de millares y de centenas ofrendaron al Señor pesó más de 184 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de millares y de centenas y lo llevaron al tabernáculo de reunión como memorial de los hijos de Israel delante del Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían incontables cabezas de ganado, así que cuando vieron la tierra de Jazer y de Galaad, les pareció el lugar apropiado, ideal para sus ganados. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron a hablar con Moisés y con el sacerdote Eleazar, lo mismo que con los príncipes de la congregación, y les dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleane, Sebam, Nebo y Beón, es decir, la tierra que el Señor derrotó ante la congregación de Israel, es tierra para ganado, y tus siervos lo tienen. Si te parece bien, ordena que esta tierra le sea dada a tus siervos como su propiedad familiar. No nos hagas cruzar el Jordán. Moisés les respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿y sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desaniman así a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso mismo hicieron los padres de ustedes cuando desde Cades Barnea les envié a explorar la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y luego de ver la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Entonces la ira del Señor se encendió por lo que juró. Los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no fueron perfectos ni me han seguido, por eso no verán la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob.
Solo la verán Caleb, hijo de Jefune, el Kenicita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. En efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto hasta que se acabó toda esa generación que hizo lo malo delante del Señor. Y ahora resulta que ustedes, prole de pecadores, sigue el mal ejemplo de sus padres y añade más a la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él se apartará de ustedes y los dejará en el desierto, pero ustedes habrán acabado con todo este pueblo. Entonces ellos hablaron con Moisés y le dijeron, vamos a levantar aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros tomaremos las armas y marcharemos sin temor al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido en su tierra. Nuestros hijos se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país, pero nosotros no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel hayan tomado posesión de la tierra que les corresponde. Nosotros ya no tomaremos posesión de nada que esté al otro lado del Jordán ni más allá, porque ya tendremos nuestra propia tierra en esta ribera oriental del río Jordán. Y Moisés les respondió, si realmente lo hacen así y se disponen a ir a la guerra delante del Señor, y si delante del Señor todos ustedes toman las armas y cruzan el Jordán hasta desalojar a sus enemigos delante de ustedes y sojuzgar el país delante del Señor, y si después de eso se vuelven, quedarán exculpados ante el Señor y ante Israel, y esta tierra será de ustedes por la voluntad del Señor. Pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará. Erijan ciudades para sus hijos y corrales para sus ovejas, y hagan todo lo que han dicho. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron entonces a Moisés, estos siervos tuyos harán lo que tú, Señor nuestro, nos has ordenado. Nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestros ganados y todos nuestros animales se quedarán aquí en las ciudades de Galaad. Y nosotros, tus siervos, tomaremos las armas y marcharemos a la guerra delante del Señor, tal y como nuestro Señor nuestro, tú lo has dicho. Moisés dio entonces instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, lo mismo que a los principales jefes de las tribus de Israel. Les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos ellos armados delante del Señor, listos para la guerra, después de que ustedes hayan sojuzgado el país, les darán posesión de la tierra de Gad. Pero si no cruzan el río con sus armas, entonces les darán su posesión entre ustedes en la tierra de Canaán. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron, haremos todo lo que el Señor les ha dicho a estos siervos tuyos. Delante del Señor cruzaremos el río e iremos armados a la tierra de Canaán, pero nuestra propiedad familiar será la de este lado del Jordán. Fue así como Moisés les dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, el rey amorreo, el reino de Og, rey de Basán, junto con su territorio y sus ciudades, y las ciudades de los alrededores. Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarosofán, Hazer, Yogbeá, y las ciudades fortificadas de Bet-Nimrá y Bet-Arán, y construyeron corrales para sus ovejas. Los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleane, Kiriatayín, Nebo, Baalmegón, Sibemá, y a las ciudades que edificaron les dieron otro nombre. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron y echaron de allí a los amorreos que la habitaban. A Maquir, hijo de Manasés, Moisés le dio Galaad, y Maquir se quedó a vivir en ella. Por su parte, Yair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus propias aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Novac fue y conquistó Kenat y sus aldeas y le puso por nombre Novac, es decir, su propio nombre. Estas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón. Por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban.
Estas son sus etapas en el orden en que fueron avanzando. A los 15 días del mes primero, los hijos de Israel partieron de Ramasés. Se pusieron en marcha un día después de la Pascua y lo hicieron con gran poder a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, pues el Señor los había herido de muerte, y además había dictado sentencia en contra de los dioses egipcios, los hijos de Israel partieron de Ramasés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en los extremos del desierto. Partieron de Etam y se dirigieron a Pi, a Hirot, que está frente a Baal Zephón, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pi a Hirot y cruzaron el mar en dirección al desierto, y durante 3 días anduvieron por el desierto de Etam, después de los cuales acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tenía agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Partieron de Kibrot Atabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Kelatá. Partieron de Kelatá y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte de Sefer y acamparon en Haradá. Partieron de Haradá y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en el monte de Hidgad. Partieron del monte de Hidgad y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en los extremos del país de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or, y tal y como el Señor lo había dicho, allí murió. Era el día primero del mes quinto, 40 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el desierto de Canaán, supo que los hijos de Israel habían llegado. Los israelitas partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ille Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ille Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayim. Partieron de Almón Diblatayim y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, desde Bet Yesimot hasta Abel Sitín. El Señor habló con Moisés en los campos de Moab junto al Jordán y frente a Jericó. Le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan cruzado el Jordán y entren en la tierra de Canaán, deben desalojar de su presencia a
todos los habitantes del país. Destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes fundidas y todos sus lugares altos. Expulsarán a los que habitan la tierra y habitarán en ella, porque yo se la he dado a ustedes en propiedad. Y ustedes tomarán posesión de la tierra mediante un sorteo por familias. A los muchos se les dará en posesión mucho terreno, y a los pocos se les dará menos terreno, dependiendo del terreno que les toque en suerte. Allí se quedará cada uno. Tomarán posesión según las tribus de sus padres. Si ustedes no echan fuera de su presencia a los habitantes del país, va a suceder que los que ustedes dejen les serán aguijones en los ojos y espinas en los costados, y los afligirán en la tierra donde ustedes habiten. Además, yo los trataré a ustedes como pensaba tratarlos a ellos. El Señor habló con Moisés y le dijo, dales estas instrucciones a los hijos de Israel. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra de Canaán, es decir, en la tierra que les voy a dar en posesión, sus límites serán por el sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, al este siendo su límite el extremo sur del mar Salado. Esta frontera dará un rodeo desde el sur hasta la cuesta de Acrabín, pasará por Sin y del sur se extenderá hasta Cades Barnea, llegando hasta Hazar Adar y seguirá hasta Asmón. De Asmón seguirá hasta el torrente de Egipto y terminará en el oeste. La frontera occidental será el mar Grande. La frontera norte partirá del mar Grande en línea recta hasta el monte Or. Del monte Or trazarán una línea hasta la entrada de Hamat y la frontera seguirá hasta Sedad. Continuando hasta Zifrón, terminará en Hazar Enán. Esta será la frontera norte. Para la frontera trazarán una línea desde Hazar Enán hasta Sefán, bajando de Sefán a Ribla al este de Allín y siguiendo hasta llegar a la costa oriental del mar de Cineret. De allí la frontera bajarán al Jordán y terminarán en el mar Salado. Esta será su tierra y sus fronteras alrededor. Moisés le dio estas instrucciones a los hijos de Israel y les dijo, esta es la tierra que se repartirá entre ustedes por sorteo. El Señor ha ordenado que se reparte entre las 9 tribus y media. Pues ha tomado posesión de sus terrenos la tribu de los hijos de Rubén, según las familias de sus antepasados, y la tribu de los hijos de Gad, según las familias de sus antepasados, y la media tribu de Manasés. 2 tribus y media tomaron su heredad en esta ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, por donde sale el sol. El Señor habló con Moisés y le dijo, aquí están los nombres de quienes se encargarán de repartir la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomarán además un príncipe de cada tribu para que les dé posesión de la tierra. Estos son sus nombres. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefune. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Haniel, hijo de Ephod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomí. De la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos el Señor les ordenó hacer la repartición de las tierras para los hijos de Israel en la tierra de Canaán. ¿No se escucha? ¿Alguien está leyendo? Anita apagó el micrófono. 35.
Yo terminé con el 34. Ok. Sigue la hermana Miriam, ¿no? El Señor habló con Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: ordena a los hijos de Israel que los terrenos que reciban en posesión deben dar a los levitas ciudades donde ellos puedan vivir, y darles también los ejidos alrededor de esas ciudades. Así los levitas tendrán ciudades donde vivir, y los ejidos de esas ciudades serán para sus animales y ganados y para todos sus bestias. Los ejidos de las ciudades que den a los levitas deben tener un perímetro de 450 metros de la muralla de la ciudad hacia afuera. Fuera de las ciudades, los ejidos a su alrededor deben medir 900 metros por el este, 900 metros por el sur, 900 metros por el oeste y 900 metros por el norte. Y la ciudad quedará en el centro. 6 de las ciudades quedarán a los levitas. 6 ciudades que darán a los levitas serán de refugio para que los homicidas puedan refugiarse en ellas. Además de estas 6 ciudades, les darán otras 42. De modo que lo que darán a los levitas será un total de 48 ciudades de 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades las tomarán de lo que los hijos de Israel reciban en propiedad. Del que tenga mucho, tomarán mucho; del que tenga poco, tomarán poco. Cada uno dará a los levitas una parte de sus ciudades, según lo que haya recibido en propiedad. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan pasado a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, designarán algunas ciudades como ciudades de refugio, a las que puedan huir aquel homicida que sin proponérselo hiera de muerte a alguien. Esas ciudades servirán para refugiarse del que quiera tomar venganza, pues el homicida no será condenado a muerte hasta que sea juzgado en presencia de la congregación. De las ciudades que den a los levitas, 6 serán ciudades de refugio. 3 de estas ciudades de refugio estarán en la tierra este del Jordán, y las otras 3 ciudades estarán en la tierra de Canaán. Estas 6 ciudades brindarán refugio a los hijos de Israel y a los extranjeros que habiten entre ellos. Cualquiera que sin proponérselo hiera de muerte a otro podrá huir a ellas. Si la congregación se hizo con alguien con algún instrumento de hierro y la víctima muere, se trata de un homicidio y el homicida será condenado a muerte. Si la agresión se hizo con una piedra en la mano capaz de causar la muerte y la víctima muere, se trata de un homicidio y el homicida será condenado a muerte. Si la agresión se hizo con un objeto de madera capaz de causar la muerte y la víctima muere, se trata de un homicidio y el homicida será condenado a muerte.
El que quiera vengar esa muerte podrá matar al homicida si lo encuentra. Si el homicida empuja a su víctima por odio o le arroja algo porque ya lo acechaba y la víctima muere, o si por enemistad lo hiere con su propia mano y la víctima muere, se trata de un homicidio y el agresor será condenado a muerte. El que quiera vengar la muerte de la víctima podrá matar al homicida cuando lo encuentre. Pero si el agresor lo empuja o arroja contra la víctima algún objeto sin proponérselo y sin mediar ninguna enemistad ni acechanza o sin fijarse, deja caer sobre la víctima alguna piedra capaz de matarlo y la víctima muere sin que el agresor fuera su enemigo o procurara su mal, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el que quiera vengar la muerte en conformidad con estas leyes. La congregación librará al homicida de las manos del vengador y lo hará volver a la ciudad en la que se haya refugiado. Y el homicida se quedará a vivir allí hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Si el homicida sale más allá de los límites de la ciudad en la que se refugió y el vengador de la víctima lo halla fuera de los límites de esa ciudad de refugio y lo mata, el vengador no será culpable de su muerte, pues el homicida debe quedarse en su ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote y vuelva a la tierra de su propiedad solo después de que haya muerto el sumo sacerdote. Donde quiera que ustedes vivan, esta ley estará vigente para los juicios entre sus descendientes. Todo el que dé muerte a alguien es homicida y será condenado a muerte por el testimonio de varios testigos. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. No podrán recibir dinero a cambio de la vida de un homicida, pues está condenado a muerte y sin falta morirá. No podrán recibir dinero a cambio del que haya huido a una ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No contaminen la tierra donde vivan, porque la sangre derramada hará impura la tierra, y solo se purificará de la sangre derramada en ella con la sangre del que la derramó. No contaminen la tierra que habitan, porque yo habito en medio de ustedes. Yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Los príncipes de las familias patriarcales de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, es decir, de las familias de los hijos de José, fueron y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de las familias patriarcales de los hijos de Israel. Dijeron: el Señor dio instrucciones a nuestro Señor Moisés de dar a los hijos de Israel posesión de la tierra mediante sorteo. También el Señor ha dado instrucciones a nuestro Señor Moisés de entregar la propiedad de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres de las otras tribus israelitas, su propiedad familiar saldrá de la parte que nos corresponde y será añadida a la propiedad familiar de la tribu a la que ellas se unan. Así,
se nos quitará la herencia de nuestros padres, y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, la propiedad familiar de ellas será añadida a la propiedad familiar de la tribu de sus maridos. Entonces lo que ahora es de ellas dejará de ser parte de la herencia de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés habló con los hijos de Israel y por mandato del Señor les dijo: los de la tribu de José tienen razón acerca de las hijas de Zelofehad. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Pueden casarse como a ellas les parezca mejor, siempre y cuando se casen con alguien de la tribu de su padre, para que la propiedad familiar de los hijos de Israel no pase de una tribu a otra, pues todo israelita estará vinculado a la propiedad familiar de la tribu de sus padres. Toda mujer que tenga propiedad familiar entre las tribus de los hijos de Israel deberá casarse con alguien que pertenezca a la tribu de su padre para que los hijos de Israel tengan cada uno la propiedad familiar de sus padres y no ande su propiedad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará vinculada a su propiedad familiar. Las hijas de Zelofehad acataron lo que el Señor le ordenó a Moisés, y Malá, Tirsa, Joglá, Milca y Nogá, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron dentro de la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y su propiedad familiar se quedó dentro de la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés. Se los dio en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Deuteronomio 1. Estas palabras las pronunció Moisés ante todo Israel en la ribera oriental del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, en Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Desde Horeb hasta Cades Barnea por el camino al monte Seir se hacen 11 días de camino. Moisés habló con los hijos de Israel en conformidad con todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Les habló el día primero del mes 11 del año 40, después de haber derrotado a Sihón, el rey de los amorreos, que reinaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés resolvió exponer esta ley cuando estaba ya en la tierra de Moab, de este lado del Jordán, y dijo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, nos dijo: ustedes han estado ya bastante tiempo en este monte, ahora diríjanse a los montes de los amorreos y a todas sus comarcas en el Arabá, en los montes, en los valles, en el Negev y hasta la orilla del mar, a la tierra de los cananeos, al Líbano y hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les he entregado la tierra, entren y tomen posesión de ella. Es la tierra que yo, el Señor, juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes y a su descendencia. En aquel tiempo yo les dije a ustedes: yo solo no puedo sobrellevarlos. El Señor su Dios los ha multiplicado y ahora ustedes son tan numerosos como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus padres los haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora son. Que los bendiga como les ha prometido. Porque yo solo, ¿cómo podría sobrellevar sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme de entre las tribus de ustedes algunos hombres sabios y entendidos y con experiencia para que yo los ponga al frente de ustedes. Y ustedes me respondieron y dijeron: está bien hacer lo que dices. Tomé entonces de entre los jefes de sus tribus a hombres sabios y con experiencia y los puse al frente de ustedes como jefes de millares, de centenas y de grupos de 50 y de 10 hombres como gobernadores de sus tribus. Ese día les ordené a sus jueces: presten atención a sus hermanos, sean justos con cada uno de ellos y con los extranjeros. Al dictar sentencia no hagan distinción de personas, sino que deben atender lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios.
Si se les presenta un caso difícil, pásenmelo a mí y yo lo atenderé. Así que ese día les dije todo lo que debían hacer. Cuando salimos de Horeb, anduvimos por todo el desierto grande y terrible que ya han visto. Anduvimos por el camino de los montes amorreos, tal y como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó, hasta llegar a Cades Barnea. Entonces les dije, ustedes han llegado a estos montes de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. Dense cuenta de que el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Adelante, tomen posesión de ella conforme a la promesa del Señor, el Dios de sus antepasados. No teman ni desmayen. Entonces todos ustedes vinieron a verme y dijeron, enviemos a algunos de nosotros para que vayan y exploren la tierra y que vuelvan y nos informen qué camino debemos seguir y a qué ciudades debemos llegar. Lo que ustedes me dijeron me pareció bien, así que escogí a 12 de ustedes, un hombre por cada tribu, y ellos partieron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra. Trajeron consigo algunos frutos del país y nos dijeron este informe. La tierra que el Señor nuestro Dios nos da es muy buena. Sin embargo, ustedes no quisieron ir, sino que se rebelaron al mandato del Señor su Dios. Y en sus tiendas murmuraban y decían, el Señor nos aborrece, por eso nos ha sacado de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir que esa gente es más alta y más fuerte que nosotros, que sus ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo, y que además allí vieron a los anaquitas. Pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto y por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar. Aún así, ustedes no creyeron en el Señor su Dios, que iba por el camino delante de ustedes para explorar el lugar donde ustedes habrían de acampar. De noche les mostraba con fuego el camino por donde debían ir, y de día los guiaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó y con un juramento dijo, ninguno de estos verá la buena tierra que prometí a sus padres que les daría. Son una generación malvada. Solo la verá Caleb, hijo de Jefune. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó, porque me ha seguido fielmente. También por culpa de ustedes el Señor se enojó contra mí y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Quien entrará será Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Anímalo, porque él le dará a Israel posesión de la tierra. También entrarán allí sus hijos, esos hijos que no saben hoy lo que es bueno ni lo que es malo, y de los cuales dijeron que servirían de botín de guerra. A ellos y a sus hijos les daré la tierra. Ellos serán quienes la reciban en propiedad. En cuanto a ustedes, den la vuelta y diríjanse al desierto en dirección al Mar Rojo. Ustedes respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor. Pero iremos y pelearemos tal y como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Y cada uno de ustedes tomó sus armas y se preparó para subir al monte. Entonces el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estoy con ellos. De lo contrario, serán derrotados por sus enemigos. Y yo hablé con ustedes, pero ustedes no me hicieron caso. Al contrario, fueron rebeldes al mandato del Señor y con gran arrogancia subieron al monte. Pero los amorreos que habitaban en aquel monte salieron a su encuentro y los persiguieron como avispas hasta Jormá y los derrotaron en Seir. Entonces ustedes volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Fue así como ustedes estuvieron en Cades muchos días, es decir, todo el tiempo que han estado allí. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este rato que nos has permitido pasar aquí en esta mañana frente a tu palabra, leyéndola. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a descubrir, a sacar estos principios que debemos poner en práctica cada día en nuestra vida. Y también que podamos meditar en estos textos que leímos hoy, en este día, y compartirlos también con alguien. Presentamos, Señor, nuestra vida, este día que nos regalas, y esperamos que tu Espíritu nos guíe para vivirlo
de la manera apropiada para darte honra y gloria a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.